Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país. 2 de la tarde, 7 minutos. Muy buenas tardes a todos los oyentes que a esta hora se están uniendo a este programa de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les damos la bienvenida de nuevo a Por fin lo sabemos, el programa radial que llega a todo el territorio nacional a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Por fin lo sabemos, este espacio es el escenario que pretende acercarlos a ustedes, queridos oyentes, a las noticias más recientes y compartir también los avances y el impacto que está teniendo la justicia transicional restaurativa de la JEP en diferentes puntos del país. Mi nombre es Jorge Espinosa, es un gusto estar con ustedes en este espacio radial. Nos pueden escuchar en Bogotá a través del 95.9 FM y nuestro portal de Facebook Live en JEP, @JEP_ Colombia. Bienvenidos a Por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. JEP. La justicia está transformando el país. Hoy vamos a hablar de los TOAR. Los TOAR son los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador. A uno le mencionan la palabra TOAR, no sabe bien qué significan y qué quiere decir. Estamos hoy para acá, para eso, para explicarles eso que quiere decir. Y 200 es el número de los TOAR que han sido certificados por la Secretaría Ejecutiva de la JEP. 200 trabajos con contenido reparador, obras, actividades que han sido presentados en 26 departamentos, 88 municipios, son 267, hay algunos que todavía están por desarrollar. Y todo esto obviamente hace parte de las medidas restaurativas que deben realizar los comparecientes ante la JEP, bien sea de la fuerza pública o de la extinta guerrilla de las FARC, para cumplir con sus obligaciones en la JEP, aportando a la restauración, a restaurar el daño causado y a la construcción del tejido social. Estos 200 TOAR que han sido certificados corresponden a las líneas restaurativas de memorialización y reparación simbólica, infraestructura rural y urbana, medio ambiente, naturaleza, territorio, educación, alfabetización, capacitación, hoy veremos algo de esto, acción ilegal contra minas, muy importante, proyectos productivos, violencias sexuales y de género y búsqueda de personas desaparecidas. Historias, voces y relatos de justicia y verdad. A las 2 de la tarde, 9 minutos, y para conocer más a fondo el tema de los TOAR, quiero saludar a Gladys Prada. Ella es la jefa de la Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la Jurisdicción Especial para la Paz. Gladys, gracias por estar con nosotros. Hola. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. ¿Por qué son tan importantes los TOAR? Y recordemos, si podemos al principio otra vez, ¿qué quieren decir esas siglas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los TOAR son un instrumento, ¿no? Son un mecanismo transformador que para nosotros desde la Secretaría Ejecutiva se traducen en ese vehículo que hace posible la reparación de las víctimas y el ejercicio puro de los comparecientes, es decir, aquellas personas que causaron daño, para contribuir a esa reparación. Entonces los TOAR son un instrumento, son un mecanismo que da esa posibilidad, y la sigla traduce trabajos, obras y actividades. Nosotros siempre hemos tenido nos hemos percatado mucho de digamos, explicar que ese contenido restaurador y restaurativo que se pretende de ellos, ¿cierto? Que tengan esos trabajos, obras y actividades, finalmente la valoración de si es restaurativo, esa tarea es precisamente de la magistratura de la jurisdicción. Entonces, generalmente nos queremos referir más a trabajos, obras y actividades que realizan los comparecientes, sí, claro, con pretensión y vocación restaurativa, pero ese es precisamente el quid del asunto, que eso lo revisa la magistratura, y en este caso la Secretaría Ejecutiva lo que hace es recoger la mejor y mayor información posible de cómo se realizaron esos TOAR, quiénes participaron, esos trabajos, obras y actividades, quiénes participaron, qué actividades realizaron, en qué lugares se dieron, cómo fue el papel de las víctimas en ese trabajo, para poder con ello entregar esa información a la magistratura. Sobre eso de las víctimas, oí a una víctima hace unas semanas preparando este asunto de los TOAR.
explicando una víctima familiar de una ejecución extrajudicial, de una persona a la que mataron extrajudicialmente, un miembro del ejército, y de alto rango además, y decía la víctima que los TOAR eran muy importantes porque, entre otras cosas, hasta que había llegado este concepto a las cabezas de muchos de ellos, lo único que se podía esperar era que una persona X, Y o Z pagara 50 o 60 años de cárcel, y que en definitiva a él como víctima eso no le servía de nada, porque la realidad en su territorio no estaba cambiando de forma alguna. Y me pareció muy interesante. Muy diciente. Claro, yo quería saber usted qué piensa de esa declaración de esa víctima, en el sentido de esto es mucho más importante, es mucho más integral que el simple hecho de una cárcel con barrotes, que es a lo que estábamos acostumbrados. Esas y otras apreciaciones que las víctimas hacen sobre el trabajo, obra y actividad es lo que nos hace continuar en ello y nos hace sentir que esto ha cobrado un interesante valor y está cumpliendo su cometido. Si esa víctima siente eso es porque estamos cumpliendo lo que estamos proponiéndonos. La diferencia es clara. Eso que señala esa víctima es la diferencia entre mantenernos en respetablemente, en una justicia ordinaria que hasta el momento ha tenido serias dificultades para demostrar su eficiencia. ¿Sí? ¿Y su eficiencia en qué? En la pena no. Nosotros tenemos a cambio estas sanciones propias que interpone la jurisdicción, dispone la jurisdicción. Pero es realmente a partir del cierre de un ejercicio de justicia ordinaria, la víctima queda en el mismo lugar de donde empezó. Tal vez con una persona detenida por años, pero sin saber qué pasó con su ser querido, sin saber qué sucedió, sin saber la verdad, que es lo que prima acá y a lo que la jurisdicción le da relevancia. Sí, eso es muy importante, y además me parece que lo otro que es fácil de confundir es el hecho de que los TOAR, si ellos, los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador, son por sí mismos una sanción. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? No, no lo son. Por eso intentaba recalcar que los TOAR son un instrumento, un mecanismo. Las sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz tienen dos componentes: el componente retributivo y el componente restaurativo. El componente restaurativo o restaurador es el trabajo, obra o actividad, o los trabajos, horas y actividades que debe realizar la persona compareciente que al final termine sancionada. ¿Sí? Y el componente retributivo está compuesto en las sanciones por unas restricciones efectivas a la libertad de esa persona compareciente, que no es su privación de la libertad. Es una restricción de la libertad que está totalmente asociada a cómo y en qué ámbito esa persona desarrolla el trabajo, obra y actividad. Claro. ¿Cuál fue el primer TOAR en el que usted participó, Gladys, que vio volverse realidad? He visto varios, pero yo, para sin ufanarme, he visto varios, pero me gusta mucho hablar de algunos que me precedieron antes de que yo encabezara la oficina. Sí. Hay unos TOAR maravillosos, y hay uno que tiene un relato que además está grabado, interesantísimo, en Anorí, Antioquia, y fue un trabajo de expedición entre exintegrantes de las FAREP y pues personas especialistas, acompañados por una cantidad de personas, pero entre ellas víctimas. Y el relato y el testimonio más interesante que refleja ese TOAR es que hay un ingeniero ambiental que además dice que le parece supremamente importante esa experiencia que vive de estar con quienes alguna vez lo privaron de su libertad, secuestrándolo. Fue víctima de secuestro, y lo maravilloso que él era expresar, exponer y contarle a ellos lo que sabía desde su profesión, y recoger lo que esos integrantes FARC comparecientes ya en ese momento del acuerdo, digamos, con posterioridad del acuerdo, que el conocimiento de la naturaleza, o sea, como una simbiosis supremamente interesante, pero además la lectura que ese ingeniero hace, y dice: los comparecientes son ciudadanos como nosotros, no dejan de ser personas por aquello, y este hecho de estar aquí y haber firmado la paz lo demuestra. Sí. O sea, ese es un TOAR muy interesante. Doctora Prada, quería, hablando de los TOAR, como lo hemos estado haciendo,
Recalcar que esto tiene que ver con construir carreteras, mejorar acueductos, ayudar en trabajos de acción integral contra minas, hacer labores de alfabetización que tanto nos falta en Colombia. Pues bien, en el marco de este proyecto restaurativo que se llama Horizonte Seguros, se realizó una iniciativa en la que se vio beneficiada Nancy Osorio, una habitante de una vereda de La Fortuna en Mutatá, en Antioquia, y quien sobrevivió a un accidente con una mina antipersonal. Con la materialización de este proyecto, Nancy recibió 700 plantas de cacao que fueron cultivadas por 10 comparecientes de las extintas FARC-EP. La invito a usted, doctora Prada, pero también a los oyentes de Por Fin Lo Sabemos, a que oigamos ese testimonio. Soy una víctima del conflicto armado, tengo prótesis y la verdad pues fue una experiencia muy durita para uno y no es fácil de uno, mejor yo tenía que levantarse todas las mañanas y me dieron qué proyecto quería yo, dije que cacao. Me interesaba pues a cacao, trabajar con cacao. Entonces ya ellos se comunicaron conmigo, ellos pueden hacer pues pagar los daños que hicieron. Todo no puede ser, mejor dicho, una casa porque nadie quisiera estar ahí metido entre una red. Porque algunos que tienen sus hijos y ya se vinieron a esta vida así ya. Que hay muchos que querían estar así ya. De yo a nadie le deseo, mejor dicho, que esté entre una red. Increíble, una persona que tuvo esa experiencia absolutamente traumática y las cosas que son capaces de decir, que el perdón que es individual, pero que en cualquier caso es tan importante. Y por su parte, Wilmar Cartagena es un compareciente de las extintas FARC que participó en este proyecto piloto restaurativo en Mutatá, en Antioquia. No es cierto de que solamente sabemos de conflicto. Yo creo que nosotros, como igual que todos los campesinos, sabemos cultivar. En el encuentro que tuvimos entre las víctimas y nosotros y la JEP, bueno, nosotros presentamos, digamos que los conocimientos que teníamos y las ganas que teníamos de trabajar con las víctimas, de cómo ayudar a hacer procesos reparadores. Y empezamos pues, a coordinar entre Nancy, mi persona y con la JEP. Y pues afortunadamente salió el proyecto y veo que el proyecto está funcionando, que está bien bonito. Metimos alrededor de, yo creo que un poquito más de 80 jornales. Uno dice de que nada repara el daño que se haya hecho, pero es una forma de nosotros, primero decirle a ella que nos perdone por el daño que se le cometió. Y es la forma también de decirle a ella, venga, nosotros, a pesar de lo que hicimos en la confrontación, también estamos dispuestos a ayudarte a salir de esa situación. Y pues sí, tenemos toda nuestra voluntad para hacerlo, de manera de que aportemos nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que podemos aportar. A propósito de la interacción que ha tenido con víctimas como la señora Nancy, con los comparecientes, quiero preguntarle un par de cosas sobre esto. ¿En qué momento participan las víctimas en los TOAR? Ellos pueden decir, a mí lo que más me ayudaría es esto. Listo. Pues primero decir que las víctimas son el centro del acuerdo. Sí. Y la Jurisdicción Especial para la Paz en todas sus acciones intenta constantemente que no haya tregua para que eso se materialice. Uh-huh. En ese sentido, la idea es, y el propósito es, que las víctimas, que los TOAR surjan precisamente de una conciencia clara de las necesidades de las víctimas, pero no solo las necesidades materiales. ¿Sí? Yo quiero contarle algo. Sí, por favor. Cuando se produce el acuerdo y las víctimas visitan La Habana, precisamente porque fue un grupo connotado de víctimas que estuvo en La Habana, se dejaron muchas cosas dichas sobre las necesidades de las víctimas. Las víctimas en Colombia sorprenden todo el tiempo, tienen una capacidad enorme de transformación. Hoy, varios años después, la jurisdicción entiende y es transmitido por las víctimas que lo que pensaron que era reparador en ese momento, hoy es distinto. Y tiene todo que ver con el trasegar de la vida de las víctimas. Uh-huh. Y las víctimas hoy están a través de muchas comunicaciones, de sus fuentes, de su visión, diciendo queremos esto. Y tiene una concreción mucho, mucho más clara de lo que representa, lo que en abstracción era lo que querían. La
generalidad era lo que querían, a la posición hoy de qué queremos de manera específica. Y eso cambia de región, en términos de región, eso cambia en términos de grupos de víctimas, ¿sí? En grupos de víctimas, mujeres, hombres, ¿cierto? Campesinos. Y en esta idea la jurisdicción escucha. Quiere escuchar esto para que la construcción de esos TOAR precisa y de manera genuina respondan a ello. Entonces, las víctimas han dispuesto a la jurisdicción en informes un poco su querer. Nosotros, desde la Secretaría Ejecutiva, recibimos, y un TOAR puede ser originado incluso a partir de una comunicación de las víctimas sobre lo que se quiere. ¿Cuánto tiempo tendrían que tomar esos TOAR? ¿Cuánto tiempo tienen que durar en el tiempo? Bueno, esa es una pregunta variable. Si es frente a una sanción y el TOAR responde a una sanción, sí, ¿cierto? En principio una sanción para un denominado máximo responsable o aquella persona que terminó siendo identificada por la jurisdicción después de un proceso dialógico, de todo el proceso de la jurisdicción, decir, esta persona es el máximo responsable de esta acción, ese TOAR en sanción para esa persona puede durar entre 5 y 8 años. Ese es el margen. Pero también sabemos, digamos, que en esta construcción, pues no todo el tiempo vamos a tener TOAR de 5 y 8 años. Entonces, hay TOARs que van de alguna manera contabilizándose, ¿sí? Lo podemos decir así. Sí. Entonces, tenemos en los 267 solicitudes que tú señalabas al principio, de esos 200 TOAR que están hoy certificados, tenemos TOAR que tal vez la representatividad es diferente, ¿sí? Así como tenemos una carretera impulsada por unos firmantes de paz que además benefició, estamos hablando de Arauquita, benefició a una comunidad completa que hoy puede sacar sus productos, comunidad que ha sido víctima también. Sí. ¿Sí? También tenemos cosas pequeñas hechas prácticamente con el esfuerzo inicial que tuvieron esos firmantes, incluso desde que estaban en las zonas veredales. ¿Sí? Cuando empezó. Entonces, lo que te quiero decir es que la duración de esos TOAR es variable. Y eso puede estar, y dice, también así lo dice la ley, pues, que esos TOAR pueden ser conmutados por tiempo, de acuerdo a la valoración que haga la magistratura, los magistrados de la JEP, sí, pueden ser conmutados para el tiempo para reducción de una sanción. Usted estaba mencionando una de esas experiencias, una bioexpedición que hicieron hace algunos años en Anorí, en Antioquia, ¿no es verdad? Bueno, precisamente hay unos documentalistas que han creado La Casa de la Vida, que es un producto audiovisual en el que queda registrada esa bioexpedición que contó con el apoyo de la Universidad de AFID, de Naciones Unidas, del Programa para el Desarrollo y obviamente de la JEP, ahí en zona rural del municipio de Anorí. Este es el tráiler de ese cortometraje. El ecosistema, digamos, es muy diferente y es lo ideal, pero lastimosamente al humano nos dieron mucha sensibilidad y mucha lógica en nuestra cabeza. Yo creo que eso fue lo que nos embaló la vida. Porque nosotros nos creemos que sabemos más que otros, nos creemos que podemos hacer más que un árbol, o que nosotros valemos más que un árbol, o que sabemos más que un animal. Oh, ¿y quién estuvo primero? ¿Las plantas o nosotros? Las plantas. Y precisamente Diego Calderón, biólogo ornitólogo de la Universidad de Antioquia, que tuvo la oportunidad de hacer parte de esta bioexpedición en Anorí, cuenta en qué consistía, qué era lo que hicieron. Yo soy Diego Calderón, soy biólogo de la Universidad de Antioquia y trabajé toda mi vida con aves. Hoy en día sigo haciéndolo desde la línea de turismo, de observación de aves. En esta expedición bio en Anorí, junto con los desmovilizados de las FARC, queremos trabajar de hombro a hombro y queremos encontrar, por supuesto, una cantidad de especies raras que hay en esta zona. Esta expedición es muy bonita desde el punto de vista que estamos trabajando juntos, hombro a hombro, con exguerrilleros de las FARC, personas campesinas de la zona y con nosotros los investigadores. Además, en mi caso personal, porque yo estuve secuestrado por el Frente 41 de las FARC hace 15 años en la serranía del Perijá, tratando de hacer una expedición como estas, y hoy, 15 años después, logro conectarme de nuevo con ellos en unos términos muy diferentes
diferentes, en unos términos menos hostiles, menos problemáticos y no como víctimas de esta guerra que hemos tenido en Colombia, y precisamente vamos como co-investigadores a aprender de todo lo que las FARC conoce acerca del monte, a que ellos aprendan un poquito de nosotros, de lo que conocemos del monte, y a que este conocimiento conjunto haga parte de esta exploración de Colombia en el posconflicto que es tan importante. Es absolutamente claro que la reconciliación tiene que darse por parte de todos, y yo siempre he sentido que las personas que fuimos víctimas de la guerra tenemos una tendencia más fácil, más suave a reconciliarnos, porque entendemos tal vez un poquito más de fondo los trasegales de la guerra. A mí me parece que el hecho de que nosotros trabajemos en llavería con las FARC es un mensaje muy claro y muy fuerte para las personas que han estado afuera viendo la guerra desde su televisor sin estar muy impactados y que están muy centrados en una posición, digámoslo así, cerrada de que el posconflicto no es lo que ellos quisieran para la Colombia de ellos. Me parece que esta forma de mostrarles que hay que trabajar juntos es una forma tal vez de desarmarlos un poquito, y me parece como desde la reconciliación uno de los mensajes más importantes. Los exguerrilleros de FARC son ciudadanos igual que nosotros, tienen los mismos derechos, los mismos deberes, y precisamente hay que trabajar de tú a tú con ellos en todo, en este caso naturaleza, que es bien bonito. 2:27 de la tarde. Doctora Prada, usted lo mencionaba más temprano, es uno de esos ejemplos que usted quería resaltar y ya entiendo por qué. ¿Hay algo más que quiera decir de esto, de las TOAR, que le parezca importante? Sí, es importante, digamos, poder expresar a las víctimas, pero también a los comparecientes, la oportunidad que representa el TOAR. Acérquese al micrófono, gracias. Es importante decirle a víctimas y a comparecientes la oportunidad que representa el TOAR, la oportunidad de resarcir, ¿cierto? La oportunidad de aportar desde los comparecientes y la oportunidad también de sanar. Y para el país, los TOAR, hoy, varios de ellos, y estamos documentándolo, varios de ellos hoy representan una expansión. A partir de un pequeño TOAR empezaron desarrollos más amplios, y creemos que esa debería ser un poco la línea que debería darse, cómo los TOAR también se pueden convertir en procesos de desarrollo sociales en el territorio, sí, ¿cierto? Y no solamente, digamos, eventuales acciones que no tengan conexidad con esa reparación de las víctimas. Sí, en eso que decía nuestro invitado, que estaba recordando lo que hicieron en ese TOAR particular, Diego decía una cosa que es cierta, y es que aquellos que han sido víctimas de este conflicto, por ejemplo con el delito del secuestro, probablemente entienden mucho mejor en qué consiste todo esto, y sí, no lo vieron desde un televisor, que es en general como lo tuvimos también que vivir muchos de nosotros, incluyendo periodistas. Doctora Prada, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo fraterno a las víctimas y un saludo también fraterno a los comparecientes. Vamos llegando ya al final de esta edición del programa Por Fin Lo Sabemos. Recuerden que para escuchar este contenido y otros contenidos sonoros pueden hacerlo a través de nuestro portal web www.jep.gov.co en la sección Sala de Prensa, dando clic en Podcast de la JEP, y también pueden acceder a ellos en las cuentas de Facebook y YouTube de la jurisdicción. Hasta pronto y nos oímos de nuevo el viernes. Chao. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos, un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país.